Buenos días, gracias a todas las personas que se encuentran hoy acá. Desde el Movimiento Defensores de Derechos Humanos queremos hoy traerles esta ponencia, requisito que nos piden para certificarnos como embajadores bolivarianos de paz comunal. Quiero agradecer a todas las autoridades, a las personas que se encuentran hoy presentes en esta actividad. El tema de hoy, la ponencia, trata educación para la paz, una ruta desde el Delta hacia la dignidad colectiva. Esta ponencia me trajo una frase inspiradora. Esa frase inspiradora es: la paz no se impone, se cultiva en la comunidad. Quiero hacer un agradecimiento a un ser que, para los que no creen en él, deben de tener un ser en quien creer. Un agradecimiento a ti, Dios misericordioso, que has sido mi guía en los momentos de luz, en los de sombra, que has sostenido mi voz cuando temblaba, que has sembrado en mí la ternura, la fe y la fuerza para seguir. Esta ponencia, este camino, esta palabra compartida, te la ofrezco como acto de gratitud, como semilla de esperanza para mi pueblo, como testimonio de que tu amor también se manifiesta en la lucha por la paz. Que cada acción que brote de esta presentación sea bendecida por tu luz y que nunca falte tu presencia en nuestras rutas de dignidad colectiva. La paz es nuestra raíz, nuestra ruta, nuestro destino. Gracias, Dios, por caminar con nosotros. Asimismo, una vez agradecerle a Dios, también esta ponencia, aparte de dedicárselas a ustedes, se la dedico a unos seres que son importantísimos para mí. A mis padres, María Estanislao Tovar de Gómez y José Críspulo Gómez. Esta ponencia también es un acto de amor a ustedes, que me enseñaron a honrar la vida, a respetar la palabra, a defender la memoria. Cada flor que ofrezco, cada verso que escribo, cada proyecto que impulso lleva su luz. Gracias por sembrar en mí la paz que hoy comparto con mi pueblo. Mis padres lucharon por mi bienestar, por mi educación y mi salud. No conozco a nadie en este mundo a quienes les deba más amor y agradecimiento que a ellos. A cualquiera se le tiembla la voz, pero nosotros también tenemos que tener capacidad de levantarnos, de seguir andando, con la esperanza de que algún día nos volveremos a encontrar en esa vida que nunca termina. Como toda ponencia, tiene una introducción y pudiéramos decir y hacernos una pregunta hoy. ¿Por qué hablar de educación para la paz? En tiempos de incertidumbre, la paz no es un lujo, es una necesidad urgente. Y es lamentable que muchas personas no lo entendamos así. Como mujer del Delta, defensora de los derechos humanos, promotora de la vida digna, he aprendido que la paz no se decreta desde arriba, se construye desde abajo, con memoria, con ternura y organización. Esta ponencia es una invitación a mirar la educación como herramienta de transformación, como semilla de soberanía, como puente hacia una Venezuela más justa. Educar para la paz es sembrar dignidad
en cada rincón del territorio. Sembrar la paz no es responsabilidad de una sola persona, de un grupo, de un movimiento. Es responsabilidad de todos y de todos y de todas las personas que habitamos en este planeta Tierra. También tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es educación para la paz? Educación para la paz es un concepto que lo saqué de la enciclopedia Wikipedia y nos dice que es un proceso que desarrolla conocimientos, habilidades y valores para prevenir y resolver conflictos de forma no violenta, promoviendo la convivencia pacífica y la justicia social. Implica formar a las personas para que vivan en armonía, en respeto y solidaridad, tanto a nivel interpersonal como global, a través de la participación activa en la construcción de una cultura de paz. Eso es un concepto de educación para la paz. Pero la educación para la paz, ¿acaso se limita en las aulas? No. La educación para la paz no se limita en las aulas solamente. La educación para la paz ocurre en las familias, en la comunidad, en la calle, en la palabra compartida. Por eso es que yo digo que la paz no es responsabilidad en su construcción de un grupo, sino es de todos. La paz se aprende cuando se vive con dignidad. La paz se enseña cuando se comparte con amor. Por eso es que hay dos palabras que deben ir de la mano y que no debemos de olvidarla. La paz y el amor mueven montañas. La paz, más que ausencia de guerra, pudiéramos decir que es presencia de justicia. La educación para la paz es un proceso que promueve las siguientes acciones: el respeto a los derechos humanos, la resolución no violenta de los conflictos, la participación activa y consciente, el reconocimiento de la diversidad cultural y la memoria como herramienta de sanación. Yo de estas 5 acciones, yo voy a detenerme a hablar sobre 2. Una, sobre el respeto a los derechos humanos y la otra, sobre la memoria como herramienta de sanación. Para hablar de los derechos humanos, tenemos que preguntarnos, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, de sexo, de nacionalidad, de origen étnico, de lengua, de religión o cualquier otra condición. Estos derechos son universales, o sea, están en todo el mundo, inalienables, indivisibles e interdependientes, y garantizan la dignidad humana al permitir el desarrollo integral de las personas y su vida en paz y libertad. ¿Cuáles son las características de estos derechos humanos? Como ya lo decíamos al principio, son universales. ¿Por qué son universales? Porque se aplican a todas las personas sin importar su origen o condición. Todos tenemos derechos, que a veces se nos violentan, es verdad. Por eso es que tenemos que buscar más voluntarios para formarnos en defensores de derechos humanos. Son inalienables, nadie puede ser privado de ellos. Y ni uno mismo puede privarse de sus derechos. No podemos o no podemos renunciar a ellos. Nadie puede renunciar a sus derechos humanos porque son inherentes a la persona. Nacimos con los derechos. Son indivisibles e interdependientes porque todos los derechos están conectados. El ejercicio de uno a menudo requiere la intervención de otros. Por ejemplo, el derecho a la educación está relacionado con el derecho a la salud y a la alimentación. Impone obligaciones al Estado.
Los estados son los principales responsables de garantizar, proteger y cumplir estos derechos. No solamente es responsabilidad del Estado, también es responsabilidad de cada uno de nosotros defender nuestros derechos humanos, porque a veces sin darnos cuenta nosotros mismos violentamos nuestros derechos cuando no exigimos el cumplimiento de ellos. Dentro de esos ejemplos de derechos humanos tenemos el derecho a la vida y a la libertad. ¿Cuántas veces no nos han violentado los derechos a muchas personas? El derecho a no ser sometidos a torturas ni a esclavitud. La libertad de opinión y de expresión. ¿Cuántas veces no nos mandan a silenciar y a callarnos, que no podemos emitir una opinión, que no podemos hacer una crítica, porque no podemos hacerlo? Tenemos que prepararnos para eso, porque eso es un derecho, y un derecho constitucional consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero tenemos que educarnos para saber que tenemos esos derechos. El derecho a la educación, al trabajo, a la salud y a la vivienda son derechos sociales. Y el derecho a la participación en el gobierno. Este derecho es un derecho importantísimo que nuestro gobierno nacional ha venido desarrollando una serie de políticas para que el pueblo se empodere de ese conocimiento y pueda participar, pero de una manera protagónica. Porque quizás yo voy a una actividad, firmo, me siento, pero no participo protagónicamente. No doy mi opinión, no doy herramientas para transformar políticas que quizás no le benefician a un colectivo o a una comunidad. Cada quien tiene sus realidades diferentes. Les hablaba, ¿verdad?, que yo iba a detenerme en dos acciones: el respeto a los derechos humanos y la memoria como herramienta de sanación. La memoria como herramienta de sanación es una herramienta, como pudiéramos decir, las herramientas de resolución de conflictos, como la mediación, la conciliación, y ahora una nueva herramienta que les dieron a los jueces y las juezas de paz, que es el arbitraje. La memoria como herramienta de sanación es una herramienta tan importantísima que a veces nosotros la aplicamos sin darnos cuenta. La memoria es una herramienta de sanación porque permite reconectar con experiencias pasadas. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de que cuando yo estaba dedicando esta ponencia a mis padres, mi voz se cortó. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellos tienen, mi padre tiene poco años de muerto, pero mi mamá tiene años de muerto. Cuando mi mamá murió yo tenía 19 años de edad. Y se fue a los 47 años de vida. Mucho por delante para dar. Sin embargo, bueno, se fue a otra instancia. Y todavía nos pega, ¿sabes? Pero esta herramienta de memoria de sanación me permite reconectarme con esas experiencias pasadas, tanto positivas como traumáticas, porque mucha gente, muchos, dígame un ser humano que no haya tenido un momento traumático, para procesarlas y transformarlas de manera saludable. Se puede usar de forma activa, por ejemplo, a través de rituales, visitas a lugares significativos, a la reminiscencia de recuerdos felices, lo que permite honrar el pasado, encontrar consuelos y fortalecer la conexión emocional. También se usa en terapias. Ayuda a integrar experiencias de trauma, ya que el proceso de recordar y reconsolidar la memoria permite modificar la forma en que se perciben y se sienten esos eventos, promoviendo una recuperación más profunda. Es cuando a veces decimos, se nos murió mamá, se nos murió papá, pero Dios nos da la fortaleza y esa fuerza para seguir avanzando, para seguir adelante, porque tenemos otros retos que cumplir. Y el hecho de decir, bueno, para mí la muerte, nadie quiere morirse, nadie, todo el mundo tiene temor a morirse.
Pero para mí la muerte es el principio de la vida. Pero todavía nosotros los seres humanos no estamos preparados, a pesar que sabemos que es lo más seguro que uno tiene, no estamos preparados para eso. Nosotros tenemos un familiar enfermo y queremos que el familiar esté allí siempre enfermo, sufriendo el familiar y sufriendo también nosotros, porque queremos tenerlo allí. Eso es ser egoísta de parte de nosotros, pero tampoco nosotros tenemos el poder para quitarle la vida a un ser humano, no tenemos el mandato y ese poder a los que creen en Papá Dios lo tiene Él. Que sea la voluntad del Padre Creador. Y bueno, y tenemos esa esperanza de volvernos a encontrar y yo creo que sí hay un momento, de haber un tiempo donde nosotros podamos encontrarnos. Y aquello que nos pasó, aquello que sufrimos, aquellos traumas que nosotros tuvimos, nosotros nos levantamos. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido dañados? Y cuando nos dañan, nos levantamos así como el ave fénix, con más fuerza para seguir avanzando, para seguir luchando, porque nosotros estamos claros cómo son las cosas y porque somos guerreros y los venezolanos somos así. Entonces, muchachos, muchachas, señores, niños que me acompañan hoy acá, utilicen esta memoria como herramienta de sanación, investiguen más de eso. Y en función de esa memoria de sanación, me permitió a mí escribir un poema que voy a compartir hoy. El poema se titula La herencia que no se ve y que me dejó mamá. No sé si pueden ver allí en la lámina la foto de mi madre. Dice así: no me dejaste tierra, mamá, ni joyas escondidas, ni un apellido con poder, ni cuentas bancarias que me aseguraran la vida. Pero heredé otras cosas, ¿sabes? Heredé tu forma de resistir en silencio, de sonreír aunque el alma pesara, de levantar a otros cuando tú también necesitabas que te levantaran. Heredé tus batallas no contadas, tu ternura disfrazada de carácter, esa valentía tuya que nunca pedía aplausos. Me dejaste el valor de comenzar desde cero, la fuerza de seguir aunque duela, y esa manera tuya, mamá, de cuidar a todos, aunque nadie te cuidara a ti. Para los que conocieron a María y José, María era una guerrera. Y aquí en este salón hay mujeres que también son guerreras y que se han levantado así como el ave fénix. Y esa señora es la que me ha permitido seguir luchando y seguir avanzando y seguir preparándome. Hay que hacer y hay que aplicar la memoria como herramienta de sanación. Los que no sintieron nostalgia, los que no sintieron esa emoción, la sintieron interna. Y eso es el objetivo de este mensaje, para que ustedes vean que son seres humanos, que ustedes pueden sentir, que ustedes tienen sentimientos hermosos, que ustedes tienen sentimientos encontrados, pero que el mundo continúa, que tenemos que levantarnos, que tenemos que seguir y que no podemos quedarnos en un rincón lamentándonos, porque así no vamos a hacer nada. Tenemos que transformar esos traumas, esos dolores en eventos positivos. Y ya para entrar, porque no solamente todo es poesía, poemas, estrategias, nosotros tenemos que hablar de sustentación legal. Nosotros tenemos que tener el conocimiento dónde estamos parados para poder exigir el cumplimiento de nuestros derechos humanos. La sustentación legal, la paz no es un valor ético y espiritual, también es un mandato legal. Nuestra constitución, nuestras leyes comunales de protección infantil
Nos llaman a construir una sociedad amante de la paz, participativa y justa. Y es por ello que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999 establece en su artículo 2: Venezuela propugna valores superiores a la vida, a la libertad, a la justicia, a la igualdad, a la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social. En general, la preeminencia de los derechos humanos. El artículo 3 de esta misma Constitución establece como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amantes de paz. El artículo 62, que es un artículo importantísimo y nosotros tenemos que empoderarnos de ellos, es la participación ciudadana. Eso es un derecho fundamental. No permitan que cada uno de ustedes le coarten ese derecho. Cuando le dice, tú no puedes participar, por ahí alguien me decía, no me avisaron que había la jornada para conformar los comités bolivarianos de defensa, ¿por qué no quieren que integre? Bueno, tenemos que entonces ponernos las pilas porque es un derecho fundamental y consagrado en nuestra Carta Magna. Así también dentro de esas leyes orgánicas que tenemos hay unas leyes que están dentro del poder popular. Ahorita todo va en ese camino. Nosotros tenemos que construir nuestro Estado comunal, pero hay mucha gente que no cree en eso. Y como la gente no cree en eso, no podemos tener esas transferencias de competencia. Es por ello que hay una ley orgánica que se llama la Ley Orgánica de Comunas, que sufre una reforma el año pasado, y en su artículo 2 establece que el cual fue reformado, dice que la conformación, organización y funcionamiento de la comuna se inspira en la doctrina del libertador Simón Bolívar. Se rige por los principios y valores socialistas de participación democrática y protagónica, interés colectivo, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, deber social, cogestión, autogestión, autogobierno, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, efectividad, universalidad, responsabilidad, rendición de cuentas, control social, la lucha contra el fascismo, el neofascismo y otras expresiones similares, la lucha contra la corrupción, libre debates de ideas, la voluntariedad, la sustentabilidad, ambiente, igualdad social de género, la garantía de los derechos humanos de la mujer. Vaya el saludo a todas las mujeres, que son la mayoría que están acá, porque estamos en el mes violeta, el mes de no a la violencia hacia la mujer. La de los niños, las niñas y adolescentes, de toda persona en situación de vulnerabilidad, equidad, justicia y defensa integral territorial y la soberanía nacional. Vean todo lo que comprende ese artículo 2 de la Ley Orgánica de Poder Popular para las comunas. Y mucha gente no sabe que nosotros tenemos eso. Pero ¿qué pasa? Porque no nos educamos, no nos formamos. Y como no sabemos, entonces cualquiera nos manda a silenciar, nos manda a callar y no podemos participar. Hay otra ley que también fue reformada el año 2023, que es la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, que establece que los consejos comunales deben fomentar la participación protagónica, la corresponsabilidad y la formación ciudadana. Es un mandato que nos están dando. Debemos formarnos. Ese artículo 8 de esta ley orgánica establece que los ciudadanos y las ciudadanas, habitantes de la comunidad, tendrán derecho a participar voluntariamente. No, vaya, porque no es voluntariamente. Yo participo, porque cuando uno hace las cosas de corazón y de verdad que tú haces las cosas chéveres, es como cuando tú resuelves un conflicto y tú dices, mire, la solución es esta, y tú pones las respuestas a eso, tú lo vas a cumplir, porque tú lo estás colocando. Y el artículo 26 de esa misma ley establece los comités de trabajo que deben conformarse. En ese artículo hay unos numerales, que es el 11, el 21 y el 25, que me dice que tenemos que conformar los comités de protección social de niños, niñas, adolescentes. Es un comité importantísimo porque ese comité resuelve conflictos. Que nosotros tenemos que conformar los comités de justicia de paz comunal, que también van a resolver conflictos y que juegan un papel importante, son como los brazos de apoyo
ejecutores en los jueces y juezas de paz y que también forman parte de esa estructura del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, nuestros consejos comunales, a los cuales también se les hizo la invitación de nuestra Comuna Suprema Felicidad Pachamama, nuestro Consejo Comunal La Paz y todos aquellos 15 consejos comunales que hacen vida dentro de nuestra Comuna Suprema Felicidad Pachamama en la parroquia José Hidalgo Marcano, se les hizo la invitación porque ellos tienen que tener conocimiento de eso, porque estamos en un proceso de la renovación de las vocerías de cada uno de esos consejos comunales. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de qué va a hacer, cómo van a funcionar, cuáles son los comités que son indispensables que se conformen dentro de un consejo comunal, vamos a seguir en lo mismo y vamos a seguir arando en el mar, a pesar de que nosotros tenemos estos elementos jurídicos que nos dan la potestad de nosotros conformar. Y aparte de eso también hay otro comité, ¿verdad?, establecido en el numeral 25, que es la conformación de los comités de derechos humanos. Y aparte de que nosotros tenemos unas tareas de defender derechos, tenemos otra responsabilidad. Es que los que nos formamos como promotores, defensores de derechos humanos, embajadores de paz, tenemos que territorializar en cada circuito comunal la conformación de los comités de derechos humanos, que también forman parte de esa conformación de justicia de paz comunal. Entonces, es importante que ustedes multipliquen la información para que sean multiplicadores, valga la redundancia, en cada territorio. Pero aparte de esas leyes del Poder Popular, nosotros tenemos otra ley que es importantísima, que es la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas Adolescentes, que sufrió 2 reformas. La primera la tuvo en el año 2007 y esta segunda que fue en el año 2015. Este artículo 6 me dice que la sociedad tiene el derecho de participar activamente para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos y garantías de todos los niños y adolescentes. La población de los niños, ellos se empoderaron y se enteraron de que existía una LOGNA, como la conocen ellos, que defiende sus derechos, y se empoderaron y han intimidado a veces hasta los mismos adultos, porque hay adultos que dicen no podemos hacer nada porque tenemos una LOGNA, una ley orgánica de protección que es alcahueta, y que no. Veamos también, investiguemos también, porque así como los niños, niñas, adolescentes tienen derechos, también tienen deberes que cumplir. Y yo siempre he dicho desde el área como defensora de protección de niños y adolescentes que los niños, niñas, adolescentes tienen más deberes que derechos. El artículo 14 de esta ley dice el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo integral de todos los niños, niñas, adolescentes. Es un derecho humano. El artículo 32 es el derecho a la integridad personal de todos los niños y adolescentes. Este derecho comprende la integridad física, psíquica, moral. Los niños y las niñas adolescentes no pueden ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Con todo este ordenamiento jurídico, con toda esta doctrina de protección que nosotros tenemos en este pleno siglo XXI, y con 25 años de entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección, nosotros todavía seguimos aplicando una doctrina irregular de la Ley Tutelar del Menor, porque seguimos teniendo denuncias de maltratos crueles de nuestros niños, niñas, adolescentes. Quiero decirle entonces que la paz, mis amores, no es solo un sueño, es un derecho constitucional, comunitario y humano. Por lo tanto, debemos de empoderar y defender nuestros derechos humanos como seres humanos que somos. Y hay otra ley, que es una ley nueva, que nace en el año 2024 y que quizás muchos no la conocen, que es la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal. Esta Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, en su artículo 1, dice: esta ley tiene por objeto establecer las normas de organización y funcionamiento de la justicia de paz comunal, como ámbito de participación del poder popular y jurisdicción especial del sistema de justicia, para la preservación de la armonía en las relaciones familiares, la convivencia vecinal y comunitaria, así como para resolver los asuntos derivados de las actuaciones de las instancias y organizaciones del poder popular. Nosotros creamos los jueces, se conformaron los jueces y jueces de paz. En cada parroquia hay jueces y jueces de paz. Necesitamos conformar los comités de protección social, los comités de derechos humanos y los comités de seguridad y paz, para nosotros consolidar
esa justicia de paz comunal y poder aplicar esta ley orgánica de justicia de paz comunal. El artículo 2 dice: la justicia de paz comunal comprende el ámbito de la justicia que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediación como medios de resolución de conflictos en el ámbito comunitario, a los fines de favorecer la convivencia solidaria, la paz y el efectivo acceso a mecanismos de justicia responsable. Aquí nos están dando unas herramientas, que es el arbitraje, que quizás muchos no conocen, que es la conciliación y la mediación. El arbitraje, o vamos a hablarle desde la conciliación, dentro del sistema de protección hay unos órganos que tienen la responsabilidad de resolver conflictos, aplicarle una herramienta alternativa que es la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Es un proceso que las partes en conflicto buscan a un tercero que les permita la oportunidad de ellos resolver de una manera conciliatoria el conflicto que tienen. Esa tercera persona les promueve el espacio, el momento, las herramientas, y las personas en conflicto dicen: bueno, nuestro problema es este. Y nosotros creemos que podemos resolver el problema de esta manera. Y coloca sobre la mesa las posibles respuestas para solucionar el problema. Y firman ahí un acta de compromiso y se resuelve el conflicto. ¿Quiénes resolvieron el conflicto? Las personas en conflicto. Tenemos la otra herramienta, que es la mediación. Esa herramienta la utilizan los jueces y jueces de paz y los jueces de los tribunales, del órgano jurisdiccional. Quiere decir, llamamos a un proceso de conciliación, las partes no se pusieron de acuerdo, el juez o la jueza dice: bueno, la respuesta es esta, impone la solución. Y asimismo el arbitraje. El arbitraje, el juez y jueza de paz, que es una herramienta que tienen los jueces comunales, dicen: no nos pusimos de acuerdo, dependiendo la situación y los elementos que él tiene en la mano, él determina la respuesta. Entonces, de todas estas herramientas, para mí me gusta la conciliación, la herramienta de conciliación. ¿Por qué? Porque las partes en conflictos drenan, resuelven, ven, y nosotros mismos resolvemos nuestros problemas. Y eso es lo que queremos, que la gente se entienda, que la gente reconozca al otro, que la gente utilice y desarrolle ese valor de la tolerancia, que sepa que todos somos importantes. La verdad verdadera no la tiene nadie. Muchos dicen que la puede tener papá Dios. Pero bueno, ahí estamos. Y el artículo 6 de esa ley orgánica de justicia de paz comunal dice que la justicia de paz comunal se rige por unos principios de protagonismo popular: la autonomía. Escuchen, autonomía, la corresponsabilidad. No puede decir: mira, no, yo necesito que tú hagas esto, que tú tomes esta decisión. Por eso es que no hay un perfil para ser jueces y juezas de paz. La corresponsabilidad, la responsabilidad, la conciencia del deber social, la convivencia solidaria, la igualdad social y de género, la preeminencia de los derechos humanos, la honestidad, la eficacia, la eficiencia, la efectividad, la rendición de cuentas, la transparencia, la oralidad, la concentración, la inmediación, la brevedad, la simplicidad, la equidad, la proporcionalidad, la imparcialidad, la accesibilidad, la celeridad y gratuidad. ¿Por qué ustedes creen que nace esta justicia de paz comunal? ¿Cuántas personas no están privadas de libertad que aún ni siquiera tienen tantos años privados y no han sido presentados? ¿Cuántas personas no están privadas de libertad y son inocentes? Por eso es que se crea esta justicia de paz comunal, que se le pueda dar respuesta a la gente, que se le pueda dar respuesta a la gente con imparcialidad. Y hay algo que se establece de que si yo conozco, yo debo inhibirme. Entonces nosotros tenemos toda una serie de ordenamientos jurídicos en las manos. ¿Qué necesitamos? Empoderarnos de ellas, obtener el conocimiento hacia dónde vamos. ¿Ok? Bueno, ya entrando en otra materia y saliéndonos de lo que es la sustentación legal, entramos ahora a lo que es nuestro delta. Y el título de mi ponencia: la educación para la paz, una ruta desde el delta hacia la dignidad colectiva. Nosotros tenemos que recuperar nuestra dignidad. Un derecho humano inherente y que muchas veces vemos a diario cómo
se nos quitan a las personas la dignidad porque permiten que se las quiten. El Delta como territorio pedagógico de paz. En el Delta, la paz no se aprende en los libros solamente. Se vive en el abrazo, entre las vecinas, entre los vecinos, en el canto que honran a los ancestros, en el respeto al río como fuente de vida. Las mujeres, los abuelos, las abuelas y los pueblos indígenas son educadores y educadoras naturales. Enseñan con el ejemplo. Yo no sé si, por lo menos en el caso acá de la señora Francisca y el señor, que creo que son los adultos mayores, incluyéndome a mí también, cuando a uno le preguntaban, ¿quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Y uno decía, María o José. Las puertas se nos abrían porque decían, esos señores son esto, 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 esto. Educábamos con ejemplo. Eso tenemos que rescatarlo. Que solamente con esa carta de presentación de nuestros padres se nos abran puertas adelante porque ellos dieron muestra de ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos. Enseñan con la palabra sabia, con la resistencia cotidiana, cada gesto de solidaridad, cada ritual de memoria, cada acto de cuidado es una lección de paz. El Delta enseña sin pizarras, educa con el río, con canto y con abrazo. Ustedes vieron las canciones que interpretó el niño Augusto. Él transmitió un mensaje por allí. La última canción y la primera importantísima, esa canción que Augusto cantó, es una canción que fue escrita para nuestra Tucupita en su aniversario. Y nosotros, yo pienso que deberíamos de así como le cantamos al himno nacional, como le cantamos a alguien, yo creo que esa canción narra la esencia de nuestro Delta y deberíamos de promocionarla y aprendérnosla. Bueno, pero dentro de todo, para nosotros construir la paz, cuántos obstáculos, cuántos desafíos no nos tenemos que conseguir, cuántas barreras no nos ponen para nosotros lograr la paz. Pero bueno, ahí andamos. Pero tenemos que hacernos una pregunta para poder construir esa paz. ¿Dónde se rompe la paz? ¿Dónde se rompe la paz? Bueno, la paz se rompe cuando se presentan estas acciones, cuando hay violencias estructurales, cuando nosotros tenemos pobreza, cuando nosotros tenemos exclusión, cuando hay abandono institucional, cuando hay invisibilización de saberes ancestrales. ¿Cuántos indígenas un hijo le da una fiebre y le preparan un remedio de una mata y se le quita la fiebre? Y se ahorran un dinero de ir a la farmacia a comprarse un medicamento que le trae daños, repercute en sus daños. Eso tenemos que retomarlo y se está retomando. Dentro de los consejos comunales hay 3 comités importantísimos, que es a nivel de los indígenas, que hay que también conformarlo, donde hay población indígena. La falta de acceso a la educación con enfoques de derechos, la normalización del maltrato, la discriminación y el silencio. Esta acción, yo me voy a detener acá, porque ya lo hemos visto y sobre todo se da ahorita que estamos en el mes violeta, el mes de no violencia hacia la mujer. A nosotras de la época prehistórica de las cavernas nos han inyectado en la psique de que la mujer tiene que soportar. Si el marido le dice tal cosa, usted tiene porque es el que manda, es el que provee. Si el marido le dice usted se calla porque es el marido, porque usted no puede levantarle la hoja al marido, porque es una falta de respeto. Nos han discriminado y una de esas acciones importantísimas es el silencio. Por allí hay una campaña de la no violencia hacia la mujer que dice rompamos el silencio. Debemos las mujeres, y no es nada más las mujeres, porque los hombres también son objetos de violencia, ¿saben?
Las mujeres se han empoderado tanto que han utilizado su herramienta de la ley de la vida sobre la vida libre de violencia para dañar y para agredir al género masculino. Nosotras somos responsables de la erradicación de ese patriarcado y somos nosotras las que tenemos que trabajar y construir. Aunque muchos no vean bien el feminismo, nosotros tenemos que construirlo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos los mismos derechos humanos consagrados en nuestra Constitución. Aquí no hay uno más que otro. Pero bueno, nosotras las mujeres seguimos avanzando y seguimos logrando espacios que nos habían sido negados. Y bueno, si ellos no se ponen las pilas, bueno. Pero bueno, ahí van, avanzando con ellos porque tenemos que tenerlos allí, forman parte, son necesarios. ¿Ok? Y, como les decía, romper ese silencio entre otros. Pero incluso en medio del dolor, el pueblo del Tano transforma la herida en propuesta. La ternura organizada, a palabra compartida y la memoria viva son nuestras herramientas para resistir. Nosotros vivimos una época, la época de la pandemia. ¿Cuántas cosas no hicimos nosotros que aprendimos cuando nos quitaron el desodorante, las toallitas, el champú, el aceite? Fuimos creativas, inventamos, avanzamos, salimos, transformamos y hoy estamos acá luchando más fuerte que nunca y valorando aquello que nosotros botábamos a veces la comida, que no queríamos, que el niño quería esto y el otro, y nosotros ahora le estamos dando más valor a las cosas. ¿Por qué? Porque tuvimos que pasar por esa experiencia, ¿verdad? Y que nos llevó ahora a transformar esa realidad y a poder darle valor lo que realmente tiene. Entonces, la paz no se rompe cuando se niega, la paz se rompe cuando se niega la dignidad, pero se construye cuando se reconoce la humanidad. Aquí no solamente es toda ponencia, información, hay propuestas también desde lo comunitario. Nosotros tenemos que sembrar la paz desde lo cotidiano. ¿Cómo podemos nosotros sembrar la paz? Bueno, hay propuestas como es crear escuelas para la paz en las comunas, en los consejos comunales, pero con enfoque de derechos humanos. Hay muchos movimientos que tienen banderas de lucha, defienden sus banderas de lucha, la salud, la identidad, los derechos de las mujeres, a la no violencia. Formar promotores y promotoras comunitarias en derechos humanos y cultura de paz. 4 promotores en Delta Macuro no vamos a lograr. Y a pesar de que somos pocos, mire que nos cierran una puerta, ¿verdad, mi hermano? Salimos por otra. Pero necesitamos más. Necesitamos más. Así no estén dentro de un movimiento, pero que en su territorio, en su casa, defiendan sus derechos. Son sus derechos, nacieron con ellos. Conformar los comités en los consejos comunales de defensa de los derechos humanos, ya que estos son transversales en todas las áreas de nuestras vidas. Conformar los comités de protección social de niños y adolescentes, a pesar de 25 años de puesta en vigencia la ley, aún muchos consejos comunales carecen de estos comités, ya que sus derechos prevalecen ante derechos igualmente legítimos. Quiero decirles a ustedes que todos los seres humanos y los venezolanos tenemos los derechos constitucionales consagrados, pero cuando existen conflictos entre derechos igualmente legítimos, prevalecen la de los niños, niñas y adolescentes. Eso no tiene discusión. Y es por ello que la paz no llega por un decreto. Se construye con la participación, con afecto, con soberanía cultural. La soberanía comienza cuando el pueblo educa para la vida. Yo quiero decirles a ustedes, hablarles a ustedes de mi experiencia como líder. Mi voz, muchas voces, el liderazgo que nace del amor. Mi camino como defensora de derechos humanos y promotora de paz no comenzó en un aula, sino en la memoria de mis padres, María Tanislá Tobar de Gómez y José Crípulo Gómez, en el canto de mi comunidad, en la lucha cotidiana de las mujeres del Delta, desde el Consejo Municipal de Derechos del municipio de Tucupita, desde la Defensoría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes, Ángeles de Luz,
desde el Movimiento Social Frente Bicentenario de Mujeres 200, desde el Consejo Presidencial Popular de Gobierno de Mujeres del Estado del Tamacuro, desde la UNASUR, desde el Congreso Extraordinario del PSUV en la Comisión de Mujeres y Educación, desde la Unión Nacional de Mujeres, desde el Parlamento Comunal, desde la Confederación Socialista de Amas y Amos de Casa de Venezuela, desde la Comuna Suprema Felicidad Pachamama, desde el Consejo Comunal La Paz y ahora próximamente como integrante del Movimiento de Defensa de Derechos Humanos del Gran Bloque Histórico de la Patria y embajadora de paz. He aprendido a transformar el dolor en propuestas, la exclusión en la organización, la nostalgia en fuerza colectiva. Cada proyecto, cada tributo, cada palabra que nace de mí lleva el eco de muchas voces. Las voces de esas mujeres que han sido violentadas, de esos hombres que también han sido violentadas, de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes y también de aquella otra población que es importante como son los sexodiversos. Mi liderazgo no es individual, es un tejido de memorias, de lucha y esperanza compartidas. Es por ello que les invito a unirse, vénganse a estas luchas. Cuando usted ve que alguien sonríe, cuando usted ve que alguien llora, pero que sonríe a la vez, esa es la gran satisfacción que le deja a uno en esa defensa de esos derechos humanos. Pero para ello es necesario despertar al pueblo. ¿Y cómo despertamos al pueblo? ¿Desde dónde? Debemos orientarlo desde la base, allí. Por eso que ustedes están viendo que ahora la pirámide se invirtió. Y el tema del título de mi ponencia en el membrete, yo no sé si ustedes, no sé si se pudo ver, donde yo no coloco el estado del Tamacuro, municipio Tucupita, no, yo coloco Comuna Suprema Felicidad Pachamama, Consejo Comunal La Paz, Parroquia José Vidal Marcano, municipio Tucupita, estado del Tamacuro, porque desde la base es donde tenemos que comenzar a transformar la realidad que nosotros tenemos. El pueblo tiene que respetar en la defensa de sus derechos. Ustedes tienen derechos inherentes. Está el ordenamiento jurídico consagrado. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar. Despertar. ¿Cómo orientamos al pueblo desde las comunas, los consejos comunales y los movimientos sociales? Bueno, desde las comunas y los consejos comunales, promover asambleas de formación en derechos humanos y cultura de paz. Pero a veces vemos que cuando invitan a uno a una formación, una charla, un taller, casi nadie va. Y yo he propuesto, vamos a proponer, vamos a transformar esas asambleas, esas formaciones en otra cosa, donde sea más amena, recreativa, donde la gente se sienta a gusto, donde la gente de verdad vaya a producir. Y que nosotros no podamos decir, yo voy a estar en un lugar porque me están obligando a estar. Yo voy a estar en un lugar porque yo quiero estar. Y cuando me quiere levantar, me levanto. Y nadie me puede obligar a que yo no me levante. Porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Eso no es participación protagónica. Por eso es que tenemos que transformarlo. Y no olvidarnos de algo importante, que somos seres humanos. Somos seres humanos diferentes. Cada quien piensa distinto, siente diferente, ríe, sueña, tiene objetivos distintos. Pero todo converge allí, a un solo, a ese pueblo. Lo único que sí yo sé que somos iguales, que todos somos amorosos, aunque a veces nos presentamos de otras maneras, pero somos amor porque todos somos hechos a semejanza de Papá Dios. Y somos hermosos por eso. Debemos crear los comités de mediación, conciliación para resolver nuestros conflictos, porque nosotros sabemos qué es lo que está pasando. Si el conflicto sucede en mi comunidad, allí es que yo tengo que resolverlo. No puede venir otra persona tercera que no sabe qué es lo que está pasando ni nada a resolver nuestros conflictos. Pero tenemos que aplicar unos principios, el principio del respeto, la solidaridad, la tolerancia, la ayuda mutua. Y nosotros somos un pueblo
el pueblo, los venezolanos y las venezolanas, nos identificamos por ser un pueblo amoroso, por ser un pueblo solidario. Y eso es la envidia que nos tienen otros países. Debemos visibilizar las voces de las mujeres, aunque la estamos ya logrando eso. Hemos logrado ubicarnos en espacios que eran imposibles para nosotras. Las jóvenes, los indígenas. Y desde los movimientos sociales, activar las campañas simbólicas, pedagógicas, murales, poesía, el teatro, el canto, la radio comunitaria, acompañar esos casos de vulneración de derechos con enfoques restaurativos. Porque hay violación de derechos, pero eso queda allí. ¿Cómo nosotros podemos sacar a esa mujer que fue víctima de violencia? Ajá, hicimos el procedimiento, pero le hicimos el acompañamiento, la sacamos de ese trauma que ella tiene. Hay mucho que trabajar allí. Formar redes de defensoras y defensores y promotores comunales. Para despertar al sueño a ese pueblo, tenemos que hacer lo siguiente. Para despertar al pueblo de ese sueño impuesto, debemos nombrar las injusticias sin miedo. Debemos tener presente que todos nos vamos a morir, ¿cierto? Yo les hablaba de la muerte. Tenemos que hacer un trabajo sobre eso. Y ver la muerte como cuando nace un niño, que lo celebra y todo es chévere. Nosotros tenemos que decir las cosas sin miedo. Si tu destino está allí, bueno, está allí. Pero ¿cómo vamos a corregir las cosas si no lo hablamos? Si no lo decimos, si no lo denunciamos, si nos callamos. Ah, yo no puedo, me busco 3 que griten igual que yo. Y me busco otros que griten. Y lo hacemos sin respetar la norma, pero lo hacemos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través del canto. Augusto Matías cantó una canción donde nos hizo un recorrido por nuestro delta, hermoso. Hay estrategias que nosotros podemos decir, romper ese silencio de otra manera. ¿Para qué? Para poder conectar la paz con la soberanía, con la dignidad y el derecho a vivir. Porque nosotros necesitamos recuperar nuestra historia, porque nosotros necesitamos recuperar nuestra identidad como herramientas de conciencia para poder transformar eso que nos está dañando. Un pueblo que se educa en sus derechos no vuelve jamás a dormirse ante las injusticias. Y eso es lo que queremos. Esas figuras que no se puede divisar ahí abajo, esa mujer que está acostada, pero no acostada, está despierta, viendo ese paisaje hermoso, despierta. Así tenemos que estar nosotros. Despierto, despierto, despierto. Yo quiero presentarles a ustedes para que sepan, y esta población de juventud que quizás nos acompaña, las ventajas y desventajas de la paz versus la guerra. La paz fortalece la vida. La guerra destruye vidas. La paz promueve el diálogo, mientras que la guerra impone el silencio. La paz reconoce la diversidad. La guerra impone una sola visión. La paz construye comunidad. La guerra fragmenta y divide. La paz sostiene la soberanía desde el pueblo. La guerra somete a intereses externos. La paz es lenta, pero duradera y segura. Y la guerra es rápida, pero devastadora. Entonces, la paz es más difícil, ¿verdad? Pero la única que deja futuro. Por eso construyamos la paz. Es necesario, para construir la paz, hacer un llamado de acción. Hoy más que nunca, Venezuela necesita sembradoras y sembradores de paz. Desde cada comuna, desde cada escuela, cada rincón del delta, podemos construir una cultura que abrace la vida, que honre la memoria, que defienda la dignidad. No estamos solas ni solos. Somos un río, somos palabra, somos pueblo despierto. La paz no es un destino, es una ruta que camina con dignidad colectiva. Por eso tenemos que unirnos y es parte del título de esta ponencia. Es por ello que quiero
compartir un mensaje con ustedes. Estamos ahorita en una situación en donde nos venden muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser críticos objetivos. Nosotros tenemos capacidad que Papá Dios nos las da. Tenemos el libre albedrío de ver lo que queremos ver, de escuchar lo que queremos escuchar para actuar. No le prestemos, como dice, palabras necias, oídos sordos, pero escuchemos las palabras necias y transformémoslas en palabras liberadoras. Venezuela es un territorio de paz con dignidad colectiva. Venezuela no es un territorio de guerra. Venezuela es un país de cantos, de abrazos de mujeres que resisten con ternura, de pueblos que educan con dignidad, aunque nos han querido mostrar como tierra de conflicto. Somos tierra de encuentro. Aunque nos han querido dividir, somos un río que une. Desde el delta hasta los Andes, desde las comunas hasta los movimientos sociales, el pueblo venezolano sigue apostando por la vida, por la justicia y por la paz. Hoy reafirmamos que la paz no es debilidad, es soberanía, que la educación no es un adorno, es una herramienta de transformación, y que Venezuela es y seguirá siendo territorio de paz con dignidad colectiva. Por ello es que decimos, con ese amén, viva Venezuela, viva nuestro Delta Macuro, vivan las mujeres y hombres patriotas con dignidad colectiva. Y ya para ir culminando, porque todo buen comienzo tiene su buen final, quiero dejarles esta reflexión. Dice, la cual la titulé, Venezuela en gracia. A la orilla del río Orinoco se levanta una mujer con los brazos abiertos al cielo, que abraza su historia, su dolor, sus luchas y su esperanza. Entre nubes suaves y cálidas aparece su silueta dibujada por la fe, como un suspiro de patria que se niega a rendirse. Mientras que una paloma cruza la escena, llevando en su vuelo la promesa de la paz, la esperanza y el eco de los que aún sueñan, a sus pies florece una flor humilde, firme y viva, que es el delta que resiste, y como pueblo que renace. Y allí en ese instante sagrado la acompaña la gracia de Dios, del Dios misericordioso, que bendice su voz, su lucha y su camino. Esa mujer se llama Venezuela. Venezuela. Venezuela, nuestro país, un país hermoso, un país bendito por Dios, un país que debemos sentirnos todas y todos orgullosos de él, de ella, y por ende debemos defenderla. Todos somos necesarios, de todos los colores, los amarillos, los verdes, los rojos, los blancos, los azules, todos somos necesarios, porque todos somos venezolanos. Debemos cuidar nuestra patria, debemos defender la patria, de una u otra manera. No nos dejemos llevar esos mensajes allí. Tomen lo que deben tomar, desechen lo que deben desechar. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes por estar aquí. Bueno,